Uno de los principales objetivos de la Revolución Mexicana era desplazar la llamada dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años. En 1908, Porfirio Díaz consiguió una entrevista a un estadounidense, en el cual afirmaba que dejaría la presidencia, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente, pero la realidad es que Porfirio Díaz no tenía intenciones de dejar la presidencia. En 1909, Francisco I. Madero se postuló a la presidencia. Sus ideas políticas era convertir a México en un país democrático. Madero obtuvo mucho apoyo en su campaña electoral. Esto preocupó a Porfirio Díaz, quien ordenó encarcelarlo por el cargo de sublevar a la población y ultrajar a las autoridades. Mientras Madero estaba preso, se realizaron las elecciones y Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero escapó y protestó mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. En ese manifiesto ofrecía restituir a los campesinos los terrenos que les fueron arrebatados. Los campesinos, indígenas y mestizos se sumaron, y a finales de mayo de 1911 los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo, ya que los levantamientos se extendieron, y en mayo Porfirio Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Madero llegó a la presidencia, pero no cumplió con lo que había prometido. Debido a eso, se creó un descontento entre los campesinos y los diferentes generales que lo habían iniciado. Uno de los representantes fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas. Mientras tanto, en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción, traición al país. Posteriormente, Madero fue víctima de la sonada militar conocida como la Decena Trágica, ocurrida el 9 de febrero de 1903. En un principio, Victoriano Huerta combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen, aunque luego se pasó a sus filas con el objetivo de obtener la presidencia, lo que ocurrió después de la muerte de Madero. Venustiano Carranza se pronunció en contra del usurpador Huerta. Con el Plan de Guadalupe convocó a un pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país. Se formó el ejército constitucionalista, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noreste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Francisco Villa combatieron el gobierno hasta la renuncia de Huerta en 1912. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana, donde uno de los principales puntos era que ningún presidente se podía reelegir. Esa fue la Revolución Mexicana.